Buenos días, mis queridos hermanos, que le pido a nuestro Dios que nos acompañe en este día, que podamos comprender su mensaje y que Él impresione nuestra mente y nos acompañe en todo momento. Les pido disculpas porque ayer me tocó el servicio de diaconado junto con mi hijo en la iglesia, entonces no pudimos presentar lo que habíamos prometido ayer, pero sí seguimos haciéndolo hoy. Entonces, hoy vamos a tratar de entender las causas algunas de las causas del zarandeo, ¿verdad? Tal como hemos prometido, vamos a tratarlo en dos temas. Lo he sintetizado y creo que la mejor forma es como estaba en el origen, aportando los mismos textos y permitiros a cada uno de vosotros que podáis ampliar con las mismas referencias que el texto nos dan, ¿verdad? Y aparte que nosotros ya tratamos aquí en muchos de nuestros temas, pues estamos tocando en realidad todos esos temas y la ampliación, pues paulatinamente vamos a tratar de entender eh, todos estos asuntos más y más, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra, pues vamos a tratar de entender lo escrito está, ¿no? Los mensajes. Bien, el tema que hoy tenemos para presentar está titulada El zarandeo final. Algunas de las causas del zarandeo, primera parte, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir el texto. Como lo vimos en la última reflexión, algunas de las causas del zarandeo final dentro de la iglesia adventista serán persecución desde fuera de la iglesia, doctrinas erróneas dentro de la iglesia, mundanalidad prevaleciente causada por no haber experimentado el amor de la verdad, o no haber sido santificados por la obediencia a la verdad, resistencia al directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, rechazo específico de la doctrina del santuario que implica el significado del juicio previo al advenimiento y la relación entre el santuario purificado y la gente purificada, y por último rechazo del ministerio de Elena de White. Todos esos temas vamos a tratarlos, todas esas causas vamos a tratarlas hoy, una por una, de una manera sintetizada, pero creo que es suficiente como para que podamos entender qué es lo que nos trata de decir el testigo fiel, ¿verdad? Vamos a empezar por la primera, persecución desde fuera de la iglesia. No está lejano el momento en que la prueba llegará a todas las almas. Se nos impondrá la marca de la bestia el domingo, ¿verdad? Sabemos que el sábado es el séptimo día, pero hay una pelea, ¿verdad? En cuanto a esto, y pues la marca de la bestia impondrá el domingo, ¿verdad? De eso trata de hablarnos. Aquellos que se han rendido paso a paso a las demandas mundanas y se han conformado a las costumbres mundanas, y eso es muy importante, se han conformado a las costumbres mundanas. Está hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? No encontrarán difícil ceder a los poderes fácticos en lugar de someterse a burlas, insultos, amenazas de encarcelamiento y muerte. Es decir, por miedo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y por no verse despreciado, en fin, al fin de cabo estamos hablando del miedo, ¿verdad? Pero esto también nos tiene que decir algo sumamente importante. Que esta gente no está conectada con el Espíritu de Cristo. Porque cuando estás conectado con el Espíritu de Cristo, el miedo no te afecta. En realidad, cuando estás conectado con la verdad te hace libre, ¿no? Por lo tanto, libre de miedo también, o sobre todo. Por lo tanto, esta gente en realidad, aunque esté entre nosotros, no son de los nuestros, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y no hay ninguna maldad en esto, sino porque el texto trata de resaltarnos precisamente este asunto.
Esta gente está con nosotros, pero no son de los nuestros. ¿Por qué? Porque no están conectados con el Espíritu de Cristo en la verdad. ¿Verdad? La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. ¿Y quién prevalece? ¿Dios o los hombres? Sean de dentro de la iglesia o de fuera de la iglesia, ¿verdad? En este caso resalta de fuera de la iglesia, pero hay que entender que aquellos que han de modelar el pueblo de Dios, ¿verdad? Si se han sometido a las costumbres mundanas, ¿cómo modelan el pueblo de Dios? Y aquí voy a dar un ejemplo. Creed y sois salvos, ¿verdad? Esa tesis, que es una falsa tesis, que precisamente viene desde ese pensamiento liberal, ¿verdad? Vais a ver que hay varios aspectos que tocan esta rama, ¿verdad? Ese pensamiento liberal de que hay que creer y eres salvo, ¿verdad? Y todo lo demás lo hace Cristo por sí, ¿verdad? Sin más. Pues de eso estamos tratando aquí. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que predica? ¿Verdad? Por lo tanto, son mandamientos de hombres, porque la verdad, y aquí venimos tratándola, nos dice otras cosas, ¿verdad? En este tiempo, el oro se separará de la escoria. ¿Cómo llama esta gente? Escoria, ¿verdad? En la iglesia. Entendemos de lo que estamos tratando de hablar, ¿verdad? La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y el ropel de ella. Por lo tanto, entendemos, están con nosotros, pero no son de los nuestros, ¿verdad? Porque no están conectados con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y atentos aquí, porque aquí nos dice justo lo que estaba diciendo antes. Fijaos, dice, más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará en la oscuridad. ¿De qué está hablando aquí? De ministros conocidos, ¿verdad? Nombres famosos, más de una estrella, que lo conoce todo el mundo casi, dice que hemos admirado por su brillo, por su capacidad de comprender y de predicar el Evangelio, ¿verdad? Dice, se apagará en la oscuridad. ¿Por qué? Una buena pregunta. Por no estar conectados, queridos hermanos. Y por eso las Escrituras una y otra vez nos dice que estemos atentos, ¿verdad? Eso no quiere significar, y lo he dicho muchas veces, y me veo obligado a decirlo, ¿verdad? Esto no significa que tenemos que rebelarnos contra los ministros, de ninguna manera. Porque la responsabilidad está sobre mí. Soy yo el que tiene que filtrar o comprobar como los bereanos, ¿verdad? Aquello que se me cuenta. Porque el ministro es un hombre, tan predispuesto como yo a fallar. Entonces, si mi confianza está sobre el ministro, si el ministro falla, pues yo fallo, ¿verdad? Sin embargo, el ministro puede fallar. Mi trabajo también es, cuando el ministro se desvía, advertirle, ¿verdad? Es nuestro trabajo de todos, ¿verdad? Porque él es un ser humano como todos nosotros, predispuesto como todos nosotros, y puede equivocarse, ¿verdad? Por lo tanto, eso no es, cuando estamos tratando esos temas, y no es que los trato yo, sino que está escrito, ¿verdad? Tenemos que entenderlo desde el contexto correcto. Eso no es un llamado a la rebeldía, sino es un llamado a ser atentos a aquello que se nos predica. Y si el ministro falla, pues llamaré la atención, ¿verdad? Con amor, con cariño, pero con la verdad también. ¿Entendemos? Por lo tanto, más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará en la oscuridad. La paja, como una nube, será arrastrada por el viento, incluso desde lugares donde solo vemos pisos de trigo rico. ¿Qué es lo que está diciendo? Solo vemos campo de gente, mucha gente, iglesia, aumento de números, ¿verdad? Vemos y aparentemente vemos que todo está bien, crecemos, mucha gente acepta el Evangelio, pero cuidado, porque esta imagen es una falsa imagen.
Desgraciadamente, las costumbres del mundo, cuando los políticos están por elegir, solo presentan las bondades o tienen la tendencia de exagerar la obra que han hecho, ¿verdad? Pues tenemos que tener cuidados y tener los pies bien sujetos en la tierra, ¿verdad? Y no tragarnos cualquier cosa, ¿verdad? Fijaos, todos los que asumen los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de Cristo. No todo lo que está en la iglesia es iglesia, ¿verdad? Por eso tenemos que estar muy, muy atentos y anclados en el testimonio del testigo fiel, en la verdad, ¿verdad? Porque por eso nos avisa de lo que nos está avisando, ¿sí? Vamos a pasar porque si no se nos va el tiempo corriendo. Doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Y aquí debemos entender, mis queridos hermanos, que no necesariamente todo lo que estamos leyendo y todas esas causas están en el presente o en el futuro, sino que algunas ya tienen sus efectos desde el pasado. Por ejemplo, doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Esto ya ha pasado, esto ya es pasado. Hemos hablado de algunas doctrinas de la Trinidad, por ejemplo, el santuario, que también lo tratará ahora, ¿verdad? Pues se ha disminuido porque nos hemos metido y queríamos ser iglesia y nos hemos metido en este ecumenismo en donde ya estamos atrapados. En fin, hay todas esas causas que ya están en el pasado, pero que tienen sus efectos cada vez mayores en el presente y en el futuro próximo, ¿verdad? El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura. Pero hay personas sobre las cuales ésta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Y aquí sobre todo es ¿quién fomenta doctrinas en la iglesia? Es que no es la iglesia, nunca lo ha sido, sino que son los dirigentes, los ministros, ¿verdad? Y no todos los ministros, sino aquellos que se han ido a por doctorados, que son profesores de teología, que influyen sobre los alumnos, que a su vez van a ser ministros y así, ¿verdad? Es así como se han fomentado. Os voy a dar un caso de los años 50, Ford, ¿verdad? Ford, un teólogo que nos ha montado el ala liberal, por decirlo de alguna manera, y allí un montón de heresías y un montón de problemas. Cuando Ford abandonó la iglesia, con él se fueron muchas personas. Muchas personas. No sé si fueron casi 300 personas. Abandonaron la iglesia y se fueron con él, ¿verdad? Pero él ya montó una teología con muchas herejías, ¿verdad? Este es un ejemplo, hay más, ¿verdad? Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, es lo que os estoy hablando, y tened en cuenta que el zarandeo empezó hace mucho tiempo, pero que a medida que pasa el tiempo va aumentando, ¿verdad? Por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, dice, ¿y eso qué significa? Que no están conectados con el Espíritu de Dios, porque dice, el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero estos lectores superficiales estarán conectados con el Espíritu, ven esta luz, pues no la ven, ¿verdad? Por eso dice, son lectores superficiales y toman doctrinas, teorías falsas de una lectura superficial, sin profundidad. ¿Entendemos? Que no están anclados en ningún lugar. Son como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición, ¿verdad? Para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura, ¿verdad? Porque al estar desconectados del Espíritu de Cristo, pues van según pega el viento, ¿verdad? Fijaos, los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por eso, ¿verdad? Para estar conectados con el Espíritu, porque solamente así recibimos luz, no hay otra manera. Fijaos, el Espíritu Santo
brillando sobre las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad y se nos revelará a todos, ¿verdad? Aquí no hay ningún condicionante. Dice el Espíritu Santo, brillando sobre las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento. ¿Nuestro entendimiento de quién? De todos, todos aquellos que realmente quieren entender, para que podamos saber cuál es la verdad. Por lo tanto, está abierta para cualquiera que quiera averiguar la verdad a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Mundanalidad prevaleciente causada por no haber experimentado el amor de la verdad. No haber experimentado el amor de la verdad. ¿Eso qué es? Esa conexión con el Espíritu Santo. ¿Qué es el amor de la verdad? Es el Espíritu en nosotros. No hay otra fuente de amor, ¿verdad? Es Dios mismo, su Espíritu. Por lo tanto, mundanalidad prevaleciente causada por no haber experimentado el amor de la verdad o no haber sido santificados por la obediencia a la verdad. Es decir, aunque el Espíritu nos ha revelado la verdad, nosotros no hemos sido santificados por la obediencia a la verdad. ¿Por qué? Pues porque hemos rechazado obedecer o hemos sido engañados por esas teorías falsas que dijimos antes, ¿verdad? Tú crees y eres salvo. Y la verdad es más compleja, ¿verdad? Que solo eso. De eso estamos tratando en realidad, ¿verdad? No es tan sencillo. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán embaucados por los engaños del enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Véase otra vez el ejemplo que os di antes, me voy a ceñir a Ford y todos aquellos que habían aceptado todas estas espíritus seductores y doctrinas de demonios. Porque claro, Ford creo que tenía 2 doctorados. ¿Dónde los obtuvo? En universidades fuera. ¿Qué entendió de estas universidades de fuera? Pues aquella doctrina la trajo aquí dentro, ¿verdad? Y espíritus seductores y doctrinas de demonios. Esto es lo que pasa cuando tú te vas aprendiendo cosas que no están la luz que nos envía Dios, porque para eso tuvo que levantar este pueblo, ¿no? Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Es absolutamente vital estar conectados con el Espíritu Santo. Es absolutamente vital. Sin Él no vamos a estar santificados en la obediencia de la verdad. Y al final abandonarán su fe, ¿verdad? E irán a engrosar las filas de la oposición. Encontrarán todo tipo de razones para luchar en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? Desgraciadamente eso va a pasar y está pasando en realidad, a mayor o menor escala, ¿verdad? Pero ayer mismo vi un mensaje de George Knight del año 2008, en realidad, ¿verdad? En donde decía claramente que se ha creado ya una nueva institución y que la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina. Lo decía él, ya no lo digo yo, ¿verdad? Y ya hace tiempo que lo dijo. En fin, hay muchas cosas y se podía comentar mucho, ¿verdad? Pero no quiero entrar en profundidades, ¿no? Cada uno, yo creo que es mucho más importante ceñirnos al mensaje del testigo fiel. Todos esos comentarios que estoy haciendo son ejemplos para que podamos entender que lo que leemos ya es realidad, ¿verdad? Ya es realidad, desgraciadamente, ¿sí? Con eso no quiero decir que George Knight se ha desviado de la verdad ni nada por estilo. Yo no hago juicios de valor, no me interesan. Pero sí resalto lo que un hombre tan potente como George Knight, ¿verdad? Además, él es historiador de la Iglesia Adventista, por lo tanto conoce bastante bien la verdad. Por eso levantó la voz. Es verdad que la levantó cuando, en fin, fue un poco marginalizado, pero dijo la verdad. Eso es lo importante, dijo la verdad. Ya se ha hecho una nueva institución y la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina. Lo ha dicho él y aquí simplemente lo recalco, ¿verdad? Para que entendamos que no son tonterías que uno dice por decir, no, son realidades y verdades, ¿sí?
Bien. Resistencia al directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Este texto ya lo tratamos, pero como está entre las causas, pues vamos a tratarlo de nuevo, ¿no? Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma, lo que quiere decir que la norma está muy rebajada, pues ensalzar la norma, se darán cuenta de la verdad, ¿verdad? Y expresar claramente la verdad, que es lo que tratamos de hacer en este ministerio también, ¿verdad? Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto está pasando. Desgraciadamente está pasando. En fin, está profetizado, tiene que pasar y lo sabemos. Sabemos que al enemigo de Dios, pues la verdad no le gusta. Por lo tanto, es lógico que esto ocurra, ¿no? Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Es decir, aquellos que no están conectados con el Espíritu de Dios levantarán la voz como que todas esas cosas son heresías y cosas por el estilo. Pero por eso aquí tratamos de hablar, entender, lo escrito está, ¿verdad? Más allá de mis comentarios que os he dicho, os podéis ahorrarlos, ¿verdad? Quedémonos con lo escrito está, esto es lo importante. Lo demás no es relevante, ¿verdad? Mis comentarios os los podéis ahorrar si queréis. Pero quedaos con lo escrito está, ¿sí? Rechazo específico de la doctrina del santuario que implica el significado del juicio previo al advenimiento y la relación entre el santuario purificado y la gente purificada. Esto fue la tesis de Ford. Por eso se fue Ford de nuestra iglesia, ¿verdad? Y eso ya estamos hablando de los años 70, creo. 70, los años 70 aproximadamente, ¿verdad? Ford abandonó y era profesor de teología en varias universidades, no fue solamente en una, ¿verdad? Por lo tanto, educó ministros. Él era muy liberal, ¿verdad? Habrá que ver de dónde viene esa teología liberal. Viene del mundo protestante, en realidad. Tú crees y eres salvo, ¿verdad? Un evangelio muy sencillo, muy básico, muy elemental. Él lo adoptó y desgraciadamente no creía en el juicio previo al advenimiento y la relación entre el santuario purificado y la gente purificada. Él no creía esto. Su tesis era cree y serás salvo aproximadamente. No voy a entrar en todo esto, ¿no? Dice, el enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Si no existe un santuario, no hay necesidad de purificación, no hay un juicio previo al advenimiento, por lo tanto cree y eres salvo. Eso es lo que queda, ¿verdad? Y desgraciadamente ha prevalecido y sigue todavía siendo predicado hasta hoy en día en nuestras iglesias. A lo largo del mundo me refiero, ¿verdad? Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Es lo que pasó, él tuvo que abandonar la iglesia y con él se fueron muchos ministros, ¿verdad? Muchos trabajadores, en fin. Es pasado, ya es pasado, pero sus efectos predominan hasta hoy, ¿verdad? Muchos ministros se han quedado con aquella teología, desgraciadamente. Tenéis más textos, ¿verdad? Aquí os da más textos, más referencias. Os invito a que vayáis y tratar de entender uno por uno, ¿verdad? Todos esos textos. Y por último, rechazo del ministerio de Elena de White. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Hay una tesis hoy que circula entre los ministros, sobre todo, gente doctorados y, en fin, gente supuestamente preparada, que dicen, oye, que nosotros somos doctores de la ley, es que no podemos estar escuchando lo que dice una abuela por ahí que tenía 4 clases, ¿verdad? Claro, esto es la vanidad, ¿verdad? Cuando la vanidad puede, pues claro, te quedas ciego, el Espíritu de Dios te abandona, porque ya has abandonado la fe, en realidad, lo que está diciendo aquí. Adoptan su posición bajo la bandera de Satanás.
Y eso pasa cuando la vanidad nos puede. Yo soy más preparado y ¿qué me va a contar a mí? Elena de White tuvo durante toda su vida que pelear con este tipo de argumentos, ¿verdad? Que ella no es una profeta y que lo que decía no venía de lo alto, ¿no? Pero desgraciadamente podemos ver aquí, abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Mucha gente hoy eh, directamente ni se lee el Espíritu de Profecía, ni lo conoce, y dice, no, nosotros solamente con la Biblia, sin darse cuenta, desgraciadamente, que los judíos se perdieron con la Biblia, ¿verdad? Toda la Edad Media, ¿tuvimos la Biblia o no? Claro. Y hasta 1844, ¿cuál fue el entendimiento? Podemos entender de por qué Dios tuvo que levantar un pueblo, redescubrir doctrinas perdidas de los apóstoles y restablecer la verdad y poder darnos el testimonio del Espíritu de Dios, ¿verdad? Verdad para el día de la expiación. Que por desgracia este pueblo en 1888 pues rechazó, ¿verdad?, el mensaje que venía preparado para el día de la expiación, y por eso hoy tenemos más testimonio del Espíritu de Dios. Pero no es porque Dios quería que tengamos todo esto, sino porque nosotros, con nuestra terquedad, por decirlo de alguna manera, nos hemos metido en la oscuridad, rechazando el Espíritu de Dios, rechazando el mensaje. Porque si no, no hubiésemos tenido tanto testimonio. Y seguimos vagando todavía por el desierto, ¿verdad? 130 años más o menos desde entonces, pues aquí estamos, ¿verdad? Y si no aceptamos el mensaje del testigo fiel, si no corregimos el rumbo, aún nos quedará un ratico, ¿verdad? Por lo tanto, podemos entender que nuestro Dios se vio en necesidad de enviarnos todos estos mensajes. Esta es la primera parte de algunas causas. Por la gracia de Dios, mañana trataremos la segunda parte de una manera sintetizada. Os invito y os ruego, mis queridos hermanos, que ampliéis toda esta información con los textos que vais a ver en algunas de las causas. Vais a ver que nos da más textos para ampliar y para tener una comprensión amplia, ¿verdad?, de todas esas realidades. Pero está claro que necesitamos tener un conocimiento de la historia de nuestro pueblo, porque si no va a ser difícil ubicarnos en el contexto, ¿verdad? No es fácil, y ya veréis que no es fácil, y precisamente este es el propósito de este ministerio, ¿verdad? Hacer entender, lo escrito está, porque mucha gente desgraciadamente toma por bueno lo que tenemos, sin siquiera pensar así como una posibilidad al menos, ¿no? Que el enemigo de Dios nos ha engañado, ¿verdad? Y que hay mucha doctrina entre nosotros, creencias, teorías, que no son lo escrito está. Y es necesario para que este último pueblo, ¿verdad?, esta última generación, los 144.000, pues tienen que estar anclados en la verdad para que puedan ser sellados y para que puedan glorificar a nuestro Dios. No hay otro camino, no hay otro camino. Bueno, mis queridos hermanos, espero que os haya podido ayudar esta reflexión. Le pido a nuestro Dios y le ruego que nos envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos ayude a comprender su verdad y que así podamos tomar las mejores decisiones. Os deseo que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.